Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión le estamos dando seguimiento a este texto que hemos venido manejando a lo largo de este año, de este primer año que está por cumplir este canal. Y que bueno, pues como ya lo saben mis amables suscriptores, los que son más antiguos y los que se han ido incorporando gradualmente, pues este texto de la doctora Teresa Escobar, Tiempo Sagrado, pues es un libro que a mí me parece muy bonito. Lo encontré, ahora sí que como diría alguno de mis profesores del posgrado, en mi exigua biblioteca, en donde pues bueno, ahí encontré este libro que me parece muy bonito, interesante para conocer los antecedentes históricos reales de las festividades, más allá de lo que encontramos en las Wikipedias y cosas raras que ahora hay, que nada más desinforman y que no ofrecen información un poquito más profunda. Pero bueno, vamos a platicar sobre este tema del Halloween. Quienes son mis amables suscriptores, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Quienes todavía no lo son, pues bueno, les doy la bienvenida para que además de que se queden a escuchar un poquito sobre este tema, espero no tardarme mucho, también los invito a que conozcan este canal en donde estamos hablando de más de 500 temas a lo largo de más de 800 cápsulas que ya se han subido. Pues ahora sí que los invito a que los conozcan. El canal se llama Cápsulas Universitarias con Luis. Me encuentran a través del buscador de YouTube, el de Google, etcétera. O bien ahí arriba en su navegador en donde dice youtube.com, le agregan la diagonal y escriben Cápsulas Universitarias con Luis, todo de corrido y sin espacios, y ya están en el home de este canal. O bien rápido y directo, www.luis.mx, y ya están aquí en este canal. En el home, en el extremo superior derecho, van a encontrar los links a Instagram, a Twitter, a Facebook, y claro, también el espacio a PayPal para quien guste aportar a este proyecto. Y bueno, les comento, luis.mx no es una página por fuera, es la dirección electrónica que los conduce al home de este canal. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, pues muchos nos preguntamos cuál es el origen del Halloween, ¿no? Y muchos nos acordamos sobre las festividades que hay en los Estados Unidos de América, y bueno, pues muchos nos dicen que son tradiciones que vienen de Europa, y pues a grandes rasgos, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos con una información muy sesgada o muy pobre de las cosas y no terminamos de comprender muchas situaciones, a veces porque pues es la desidia, a veces es la flojera, a veces nos conformamos con cualquier cosa. Yo creo que es muy importante siempre profundizar y siempre llegar a un poquito más adelante, ¿no? Como para comprender de dónde venimos, y al entender nuestra historia, entonces podemos comprender nuestro presente y de alguna manera podemos ver nuestro futuro. Claro que sí. Ahora sí que este texto de la doctora Teresa Escobar, Tiempo Sagrado, de la editorial Planeta, es un texto que, les reitero, es un texto que yo lo sugiero como una lectura que podemos hacer todos. Debo aclararles que, bueno, la doctora Escobar ya tiene ya varios años que falleció, entonces pues obviamente yo no recibo ninguna regalía ni ningún beneficio por comentar este libro. Entonces hago pues esa aclaración. Yo no tengo ningún acuerdo ni con la editorial ni con absolutamente nadie. A mí no me paga nadie ni me da regalías nada por mostrar este libro. Entonces pues bueno, hecho esa aclaración, les comento, quienes me han estado siguiendo saben perfectamente que bueno, hay una serie de explicaciones que nos permiten conocer cuáles son los orígenes de las fiestas, que normalmente pues bueno, las conocemos desde la perspectiva cristiana y sobre todo católica, pero también debemos tener en cuenta que estas festividades no fueron originalmente católicas ni cristianas, son festividades que eran fiestas paganas que se fueron cristianizando según se fue necesitando. Son situaciones que existen desde antes del nacimiento de Cristo, ¿no?
¿no? Desde antes incluso de esta situación bíblica, la Vulgata y todos estos textos cristianos, es mucho más antigua toda esta situación. Entonces, pues bueno, es ahí en donde se pierde. Normalmente cuando encontramos o buscamos la explicación a las cosas, pues bueno, normalmente encontramos la explicación cristiana, la explicación que llega por medio de la religión católica principalmente, y que bueno, pues normalmente nos llena un poquito, pero debemos de tener siempre en consideración que las fiestas son muy antiguas y que están ligadas las unas con las otras. Yo ya les platicaba en otras cápsulas que las diferentes celebraciones se hacen con la finalidad de tener prosperidad. Básicamente es la prosperidad lo que permite que estas festividades continúen, bueno, en un principio que hayan nacido, que continúen y que vayan hacia un futuro. Todavía hay gente que no me lo cree, pero todavía hay muchas personas que celebran las festividades paganas en muchos lugares del mundo, en comunidades indígenas, en comunidades apartadas, todavía tienen estas costumbres, ¿no? Pero bueno, el origen pues de todas estas cuestiones no es estar teniendo fiestas. Digo, ahorita mientras estoy grabando hay por ahí como un par de fiestas por ahí. La verdad es que en realidad el origen prístino del Halloween no tiene que ver con una fiesta, no guarda relación con la fiesta, es más apegado a una conmemoración. Eso lo debemos de tener en cuenta, siempre es más una conmemoración, y no me refiero a rendirle luto a los muertos como tal, como ahora lo hacemos, sino que tiene un origen todavía más antiguo, que nos da la explicación de por qué estamos conmemorando estas fiestas que permean hasta la actualidad, y que aunque ahora se ha comercializado tanto y tenemos tantas películas de Hollywood y de otros lugares de espantos y todo eso, pues en realidad el propósito del Halloween no era espantarnos, no era para espantarnos, señores. Pero bueno, las películas han pues generado ideas que no deben de ser. Las productoras han hecho su negocio haciéndonos creer que pues el chiste es que nos asustemos, cuando en realidad no es para que nos asustemos nosotros. Fíjense nada más cómo son las cosas. Pero a continuación vamos a platicar precisamente de cuál es el origen de esta situación, que no es en contra de nosotros, sino que es una serie de elementos que van a permitir que haya prosperidad, y esta prosperidad está basada en la abundancia. Pero de eso vamos a platicar a continuación. Y bueno, pues revisando pues el texto de la doctora Escobar, y bueno, también hice una revisión en el Google, en los buscadores, y bueno, pues sí aparece esta festividad celta, ¿no? Básicamente, en donde uno revisa y encuentra información que el origen está en Irlanda, en las festividades celtas, y bueno, esta fiesta que antecede al Halloween, que es el famoso Samhain. Esta fiesta que de alguna manera se convirtió en una especie de festividad, pues sí, pero tiene un origen todavía más antiguo, y a mí me gustaría invitarlos a que revisaran una parte de este texto, profundizaran un poquito más con los pueblos germanos, en donde encontramos pues estas festividades pues un poco más con más profundidad. Estos pueblos germanos que se fueron extendiendo a lo largo de Europa, estamos hablando de los godos, visigodos, ostrogodos, los pueblos teutones, los pueblos francos, los pueblos galos, etcétera. Todas estas poblaciones que fueron por ahí
hacia el norte de Europa, más o menos iban del sur centro hacia el norte de Europa y se fueron expandiendo por todas partes. Ellos ya traían este tipo de festividades o bueno, de conmemoraciones, pues hay que tener eso en cuenta. Son conmemoraciones que ellos tenían porque ante la necesidad de tener cosechas, de tener alimentos, pues buscaban alguna manera que pudiera asegurarles tener alimento. Yo ya les platicaba en cápsulas anteriores con respecto a los orígenes del ser humano, en donde pues trataba de explicarse, ¿no? Ahora sí que el ser humano más antiguo trataba de explicarse los fenómenos naturales, los rayos, los truenos, etcétera, y cuando no encontraba pues una explicación, pues acudía a la invención de dioses que les pudieran dar una explicación y que les pudieran ayudar a salir adelante. Entonces se encomendaban a los dioses para que los rayos, para que las lluvias, para que los fenómenos naturales en general no afectaran su vida y sobre todo la siembra, las cosechas, ¿no? Entonces por eso se rendían una especie como de tributos que trataban como de alguna manera agradar a los dioses, ¿no? Entonces, aunque eran pueblos no sedentarios, sino nómadas, la cuestión es que a veces cuando se asentaban para poder tener cierta estabilidad, pues trataban pues de hacer rituales, ¿no? Entonces la única manera en que ellos veían que se podían comunicar con las deidades era mediante el fuego, porque veían que el fuego, la lumbre, cuando una vez que ya conquistaron lo que es el fuego, subía, tiene la tendencia a subir, y el humo, que es el que finalmente llega hacia el cielo, es el medio por el que se comunica, de alguna manera se comunica el ser humano con las deidades. Y de alguna manera esto era una forma de que se pudiera entablar una relación amistosa, por así decirlo, ¿no? En donde el ser humano, pues al ver que era algo que no podía ver, explicar como tal, y que lo veía muy grande, pues bueno, siempre tenía esa actitud como de sumisión, ¿no? Y entonces venían poco a poco estos rezos. Algunos hacían, sí, una especie de festividad, pero una festividad como tal, porque se confunde mucho. El hecho de que se cante no significa que sea una fiesta. Digamos que los cantos que se realizan es con la finalidad de tratar de agradar a los dioses. Entonces es un canto que tiene más bien una situación sagrada, una situación que es más solemne que una fiesta, nada más que con el paso del tiempo se fue utilizando el canto también para fiestas y empezaron a bailar, ¿no? Que no era solamente ya el canto, sino también el baile. Sin embargo, en realidad lo que tiene que hacerse es una comunicación mediante el canto. Todavía incluso en nuestras fechas, en nuestra época, muchas religiones cristianas todavía manejan el canto, no el baile. Algunas ya bailan, pero en realidad es el canto el que tiene que comunicar un mensaje a la deidad, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que realmente ocurría. Y había otras situaciones, otras festividades que tenían que ver con los muertos, precisamente, ya no nada más con las deidades, sino con los muertos, porque asociaban a los muertos también con una situación de fertilidad. Pero de eso vamos a platicar a continuación. Continuamos. Entonces, el ser humano también observa que los seres humanos fallecen, los animales, todo fallece. Hay un ciclo, yo ya les había platicado cuando hablamos acerca de la Semana Santa. Entonces, para quien guste revisar las cápsulas anteriores, pues ahí están subidas en este canal. Y estábamos viendo que durante todo el año existe la necesidad de generar pues alimento, porque pues, si no, ¿de qué vivían? Entonces, esta época del famoso, lo que ahora conocemos como Halloween, era una época en la que los seres humanos veían que existía una situación en donde se terminaba el verano y comenzaba otra época que es el otoño. Bueno, nosotros ya sabemos con el paso del tiempo que no era muy preciso, que no era el 31 de octubre, pero bueno, ellos en su época sí lo veían. Al darse cuenta de esto y al haber una transición, ellos sabían que en el momento en el que se acababa el verano,
que ya pasaba la época pues de siembra. Aquí estuvimos platicando de las fiestas de San Juan, estuvimos hablando de las siembras de trigo, de maíz en la época de agosto. Entonces llega obviamente el término del verano y viene el otoño, en donde se va a cosechar esto que se realizó durante la época del verano. Entonces, cuando hay esta transición, se busca hacer un ritual que permita acercarse a las deidades, ¿no? Y con eso de alguna manera ganar sus favores y tener buenas cosechas. Entonces, también había el problema de que en muchas ocasiones las cosechas no eran muy buenas, o había lluvias o había heladas que echaban a perder las cosechas, y los seres humanos se lo atribuían a que había por ahí seres malignos o gente o entes pues malignos, maliciosos, que tenían algo en contra de ellos y por eso echaban a perder las siembras. Entonces lo que se buscaba era encontrar métodos o maneras de poder protegerse. De alguna manera entonces asociaron que los seres humanos, cuando morían y se les enterraba, porque pues ahora sí que los seres humanos en un principio se desintegraban en la tierra, pero también existían ya rituales en donde ya los empezaban a enterrar. Y entonces al enterrarlos los estaban conjuntando con la tierra, y ese ser humano, esa persona, iba al inframundo, como lo conoceríamos, y en el inframundo de alguna manera estaría nutriendo la tierra, tendría esa facultad o esa facilidad. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Pues tener un contacto con los seres humanos que habían muerto, que estaban en el inframundo, debajo de la tierra, que ayudaran a los vivos para que las cosechas fueran agradables, ¿no? Que fueran buenas. Entonces comenzó a hacerse esta serie de rituales que permitieran que estos seres humanos en el inframundo ayudaran. Entonces ahí tenemos pues este antecedente de estas fiestas. No solamente era una comunicación con los dioses, sino también con los muertos. Y entonces se les ofrecía también a los muertos parte de lo que se tenía como una manera de agradecimiento y de apoyarlos a ellos también. Entonces esta tradición de poner las mesitas para los muertos y todo esto, pues viene con esa intención de que los muertos resurjan y ayuden a los seres humanos a tener buenas cosechas. Entonces, lo que hace el muerto es llegar al plano terrenal y de alguna manera absorber los efluvios, que no son vapores, por favor, porque luego hay gente que le dice que son vapores, ¿no? Los efluvios de las viandas o de los alimentos que se dejan en las ofrendas, y con eso se ayuda a que se tengan mejores cosechas. No se confunda pues con la tradición mexicana, que esa vamos a platicar en el siguiente segmento, sino estoy ahorita hablando simplemente de las tradiciones que son muy antiguas, antes incluso de las fiestas de los celtas. Entonces, esto es lo que va explicando poco a poco cómo va desenvolviéndose y va desarrollando y va avanzando, va evolucionando esta situación. Entonces, si buscamos los orígenes prístinos del Halloween, ahí están precisamente en ese momento en el que se pasa del verano al otoño, y después cómo los muertos ayudan a los vivos a que puedan seguir viviendo. Entonces, pues bueno, estas tradiciones van evolucionando, van avanzando y llegan ahora sí a los países nórdicos en Europa, y ahora sí llegan a Irlanda, a las culturas celtas, y ahí es en donde comienza a haber una evolución. Pero bueno, de eso vamos a platicar a continuación. Continuamos. Bueno, pues ahora sí, con lo que tiene que ver propiamente con lo que conocemos ahora sí como Halloween, pues resulta que efectivamente es una conmemoración celta que después se convierte en una especie de festividad, porque había que tener esta serie de situaciones que tuvieran que ver no tanto con lo solemne, sino con la alegría, de tal manera que esto se hiciera en grande. Ya es cuando aquí se empieza a asociar el tema de la fertilidad, en donde cuando hay fertilidad hay abundancia. Entonces ya se empieza a presentar símbolos fálicos, símbolos que tienen que ver con la mujer, con la hembra, con la tierra, que puedan permitir esa fertilidad y pueda hacerse las cosas en grande. Realmente
como tal las fiestas son en la época de la Semana Santa. Pero bueno, cuando ahí está el carnaval y todas estas cuestiones, pero bueno, eso ya está en la cápsula correspondiente, los invito a que la revisen. Y en esta situación del Halloween, pues bueno, ya empieza a haber estas festividades en donde se celebra a todos los santos, que eso significa Halloween, todos los santos. Entonces, es Halloween de Santo y All, que después de una serie de situaciones que van evolucionando a través del tiempo, se convierte en Halloween. Lo que se está buscando es tener siempre elementos que ayuden al ser humano. Yo les decía que esta situación no es para que nos espantemos nosotros, es para asustar a los malos espíritus. Por ejemplo, el tema de la calabaza, que normalmente tenemos, que vemos una calabaza alegre y por ahí que ya medio de Hollywood y que a veces hasta las vemos agresivas contra los seres humanos. Bueno, eso en realidad no es así. El origen de las calabazas, por ejemplo, era generar una figura que pudiera espantar a los malos espíritus. Yo ya les decía en el segmento anterior que había la creencia de que los malos espíritus eran los que echaban a perder las siembras. No sabía, como ser humano no sabía cómo era el asunto, de qué se trataba todo, pues se lo atribuía a seres malignos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podían ellos espantar a estos seres malignos? Pues generando figuras. Y entre esas figuras pues era precisamente de la calabaza. Entonces se colocaban calabazas en las casas, en el frente de las casas o en las ventanas, en la víspera precisamente del 1 de noviembre, porque como ya empezaba esta situación de que los muertos de alguna manera llegaran y ayudaran, también tenían la creencia que había muertos malos o seres del mal que pudieran de alguna manera revolverse o confundirse con los muertos buenos. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Generar amuletos, generar en este caso calabazas que pudieran espantar a los malos para separarlos de los buenos. Entonces, la calabaza en realidad no es para espantarnos a nosotros, es para espantar a los espíritus, pues. Y así hay muchos elementos. Surgen otros elementos, por ejemplo, como el de las brujas, el de los hechiceros, el de los nigromantes. Miren, estas situaciones mágicas que siempre son muy amplias, sería muy difícil platicar de todo eso en una cápsula. Por eso los invito a que revisen el texto y sobre todo la bibliografía que viene bastante generosa para poder enriquecer esto que les estoy platicando. Pues los invito a que lo revisen. En general, la brujería no era como se le conoce ahora. La brujería tenía la misión de de generar pues y tener al alcance ciertas pociones o ciertos elementos que pudieran servir para beneficio de los seres humanos. Entonces estaríamos hablando de las personas que anteceden a los médicos, por decirlo de alguna manera. Los brujos tenían esa misión también de que en estas fechas se pudiera curar a algunas personas que pudieran ser víctimas de este cambio o pudieran ser víctimas de esta situación. Ahí encontramos, por ejemplo, el antecedente de estas situaciones de la posesión, ¿no? Aquí también lo hemos platicado, estas posesiones y estas situaciones malignas que se apoderan de los seres humanos. Entonces el brujo generaba las fórmulas para poder curar a las personas, y a su vez se generan los hechiceros, que los hechiceros son más bien como personas que hacen una especie como de milagros, o personas que de alguna manera encuentran situaciones o fenómenos naturales que ayudan a los seres humanos. Pero bueno, de eso vamos a platicar a continuación. Continuamos. Entonces, en un principio, tanto los hechiceros como los brujos no tenían la intención de hacer mal a las personas, al contrario, pretendían ayudar. Sin embargo, se fue tergiversando la situación porque los seres humanos no entendían muchas cosas. En el caso de los brujos, pues bueno, no puede ser todo perfecto, y en algunos casos pues envenenaban a las personas. Entonces, pues de alguna manera
eso provocaba que existiera una, pues ahora sí que una percepción negativa de los brujos. Y en el caso de los hechiceros que trataban de buscar fenómenos naturales que favorecieran, pues también ya saben que las cosas no siempre salen bien y eso provocó muertes de muchas personas. A esto agreguemos lo que muchos brujos comenzaron a practicar hechicería y muchos hechiceros empezaron a practicar brujería y entonces ya fue una situación en la que no había control. Perdón, nos acompaña en esta ocasión Bigotes, en esta cápsula. Él siempre agradece sus saludos de todos. Para quienes no lo conocen, se los presento. Él es Bigotes, nos acompaña de vez en cuando en las cápsulas universitarias. Y bueno, entonces, y a propósito de los gatos, ¿no? Afortunadamente el mío es güero. Se tenía también la creencia de que los gatos negros tenían esta situación de que eran de mala suerte. La cuestión es que en realidad en muchas ocasiones a veces estos hechiceros, por querer sorprender a la gente, ellos decían que se transformaban en animales y tenían la idea de que al ver un gato por su naturaleza mística misma, un gato negro, pues decían que se transformaban en gatos negros. Lo mismo hacían muchas veces las brujas que practicaban hechicería. Entonces, por eso es tan complicado dividir y poner a cada cosa en su lugar, qué es un hechicero, qué es un brujo y cuáles son sus diferencias. Pero bueno, a grandes rasgos ya se los he mencionado. Entonces decían que se transformaban en gatos y eran gatos negros, porque normalmente los rituales se hacían de noche. Se hacían de noche porque eso permitía de alguna manera tener comunicación con las estrellas y con la bóveda celeste y con todas estas cuestiones, y entonces era preferible hacer estos rituales en la noche, y entonces pues se asociaba, ¿no?, lo negro con lo oscuro, con estas cuestiones, y eso fue lo que generó más adelante que todo aquello que fuera negro era de mala suerte. Era algo negativo, y así se ha expandido incluso hasta la fecha, ¿no? Por eso lo del racismo, y muchos temas, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Entonces, estos elementos fueron los que se fueron generando para que existieran estos elementos del Halloween, precisamente. Entonces, estas situaciones que en algún momento trataron de ser positivas se volvieron negativas. Entonces, a muy grandes rasgos, eso es lo que les puedo platicar en cuanto a esta situación de este antecedente del Halloween, que en realidad se fue deformando y se fue convirtiendo en una fiesta que no debería de ser una fiesta como tal, pero bueno, así es. Y ya hablando pues en el aspecto de México, y de partir desde España y también en México, bueno, se tiene una cultura muy parecida, en donde también yo ya les platicaba, en México se tiene la creencia de que, bueno, la sangre derramada de las mejores personas, de los mejores guerreros, de las mejores mujeres, de las mejores doncellas, era la que ayudaba a que la tierra fuera más fértil y que tuviera mayor calidad lo que se producía en la tierra. Ahí están las cápsulas sobre Semana Santa para quien guste revisarlas. Entonces, pues bueno, más o menos ese es el origen del famoso Halloween. Tiene toda una serie de elementos más, pero bueno, a grandes rasgos de lo que les puedo platicar. Si ustedes gustan, pues bueno, déjenme sus preguntas, dudas aquí en el espacio correspondiente y con todo gusto yo se las contesto, o bien armamos una segunda parte de esta cápsula con todo gusto y vemos otros elementos. Les reitero, la dirección de este canal es youtube.com/cápsulas universitarias con Luis, o rápido y directo www.luis.mx, y ya están en este canal. Les van a aparecer unas cápsulas para que conozcan más de este canal. Denle clic en los recuadros y también les va a aparecer por ahí un ojo. Pues ahora sí que píquenle al ojo y yo aquí les doy la más cordial de las bienvenidas. Ese ojo no es ni brujo ni hechicero, es nada más para que se incorporen a este canal. Así que ya lo saben. Entonces, les recomiendo este texto, muy bueno. Por lo pronto, pues bueno, quiero agradecerles a todos su muy, muy valioso tiempo. Les deseo felices fiestas y, como yo siempre les digo a todos mis amables suscriptores y visitantes, estamos en contacto.